Bueno, buenas noches. Quien les habla es Silvana Alba, ingeniero estadístico. Vamos a comenzar con el curso de capacitación sobre estadística. El propósito de esta primera clase es introducir a los participantes en conceptos fundamentales de estadística, entendiendo para qué sirve, cómo se clasifica la información que se utiliza en el ámbito técnico. Esta base teórica les permitirá reconocer el valor de los datos y su adecuada clasificación, como paso inicial para analizarlos correctamente en las siguientes sesiones del curso. A ver, esta clase va a ser bastante práctica, necesito la participación de ustedes para un poco motivarnos en el inicio de la clase. A ver, necesito que escriban en el chat o si se animan a hablar en qué situaciones usan los datos en su trabajo diario. A ver si escriben en el chat. Ya, muy bien. ¿Quién más anima a indicarnos para qué utilizan los datos? No sé, los que se dedican a ventas, los que se dedican a producción. Hola Silvana, buenas noches. Yo utilizo los datos para comparar qué microorganismo es más efectivo para controlar a otro. Muy bien. Por acá también hablaron en el chat. Muy bien. Nosotros diariamente utilizamos datos, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida diaria. Vamos a hablar un poquito sobre los conceptos de estadística. Esta es una disciplina matemática que se enfoca en la recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos, con el propósito de extraer informaciones significativas de los datos con el fin de ayudar a tomar decisiones fundamentales. La estadística se basa en la idea de que el análisis de datos puede proporcionar respuestas claras a preguntas complejas, predecir posibles resultados en el futuro. ¿Cuáles son los objetivos principales? Tenemos la recolección de datos, que implica obtener datos relevantes, representativos, de un fenómeno o proceso determinado. También tenemos a la organización de datos. Una vez recolectados estos datos, deben organizarse de manera que sea fácil analizarlos. Esto puede incluir la clasificación, perdón. ¿Me dan 2 minutos, por favor? Tengo un temita acá con la computadora.
Hola, disculpen. Tuve un problema con la laptop. Ahora estoy tratando de solucionarlo. ¿Me dan 2 minutos, por favor? ¿Sí se puede observar? Bueno, nos quedamos en lo que eran los objetivos de la estadística. Como ya les había comentado, el primer objetivo es la recolección de datos. El segundo objetivo es la organización de datos. Una vez recolectados estos datos, deben organizarse de manera que sea fácil analizarlos. Esto puede incluir la clasificación de los datos en tablas o gráficos. Luego tenemos el análisis de los datos, que es aplicar diferentes herramientas y métodos estadísticos para identificar patrones, tendencias y relaciones dentro de los datos. Luego tenemos la interpretación de estos, extraer conclusiones fundamentales a partir del análisis, contextualizando los resultados según la situación estudiada. Y la presentación de resultados, comunicar los hallazgos de manera clara y comprensible mediante gráficos, informes o tablas para apoyar la toma de decisiones. Tenemos algunas técnicas estadísticas comunes, entre ellas las medidas de tendencia central, que son los valores que permiten describir el comportamiento general de un conjunto de datos. Tenemos la media, que es el promedio, la moda y la mediana. La media viene a ser la suma de todos los datos dividida entre la cantidad del número de datos. La mediana es el dato medio y la moda el valor que más se repite. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Bueno, ahora tenemos un ejemplo. De los siguientes porcentajes de fósforo medidos en una muestra de 10 fertilizantes, vamos a hallar el promedio, la media y la moda. Para esto, ya había trabajado en Excel este ejemplo. ¿Me confirman si se puede visualizar? Sí. Gracias. Acá tenemos los 10 datos de fósforo y se puede trabajar de dos formas. De forma manual, utilizando las fórmulas, o también Excel ya nos facilita el trabajo de algunas formas. Por ejemplo, el promedio tenemos
que la fórmula es la suma de todos los valores sobre el número de datos que hay. Entonces, la suma de todos los valores, como acá tenemos, es de 70.6. Y lo dividimos entre la cantidad de valores. Nos dicen que son 10 datos. Esto nos da que el promedio de fertilizantes es de 7.06%. Asimismo, hemos obtenido el promedio en Excel con la fórmula promedio y seleccionamos todos los datos. Lo voy a trabajar acá para que ustedes vean cómo se va trabajando. Ponemos la fórmula promedio. Seleccionamos los datos. Y nos da el promedio que es 7.6%. Ahora la mediana. Para la mediana también son dos pasos súper sencillos, que es ordenar los datos de menor a mayor. Y como son 10 datos, vamos a seleccionar los dos del medio. En este caso, el quinto y el sexto dato. Estos dos datos se van a sumar y se van a dividir entre 2 para sacar nuestra mediana, que viene a ser 7.5. Los datos del medio, el quinto y el sexto, es 7.0% y 7.1%. Sumamos estos dos datos entre 2, nos da el 7.05%. De la misma forma se trabaja en Excel. Ponemos la fórmula mediana. Y seleccionamos los datos, que nos da el 7.05% que lo habíamos sacado de forma manual. Y la moda, como ya se había explicado, son los datos que se repiten con más frecuencia. Buscamos qué datos son los que se repiten y acá nos da 7.5, se repite 2 veces. Entonces, esta vendría a ser nuestra moda, el 7.5%. De igual forma, lo sacamos en Excel, ponemos la fórmula moda, seleccionamos todos los datos y nos da el 7.5%. ¿Cómo interpretamos estos datos? Que en esta muestra los fertilizantes tienen un contenido promedio de fósforo de 7.6, con un valor central o un valor medio de 7.5%, y la moda indica que el 7.5% fue el valor más común de esta muestra. Para este punto, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, sigamos. Así como tenemos las medidas de tendencia central, también tenemos las medidas de dispersión, que indican qué tan alejados están los datos de la media. Tenemos el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango viene a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La varianza es la medida del grado de dispersión al cuadrado y la desviación estándar es cuánto varía en promedio cada dato respecto a la media. Acá también vamos a hacer el ejemplo en Excel. Tenemos también los 10 datos. Estamos trabajando con 10 datos igual. Para el rango, ya vimos que es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, ordenamos y hallamos. ¿Cuál es el valor máximo? 9.7%. El valor mínimo, 9.2%. Que la resta nos da 0.5%. La media. Para la varianza muestral tenemos que hallar la media. La media, la fórmula que ya habíamos calculado es la suma de todos los valores sobre el número total de ellos. Entonces,
Nuestra suma de todos los valores nos da 94.5 sobre 10, que nos da una media de 9.45. Nuestra fórmula para la varianza muestral es la sumatoria de todos los datos menos la media al cuadrado sobre n-1. Acá vamos a sacar paso por paso. Vamos a sacar los datos. Ahora, a cada número o a cada dato le vamos a restar la media. En este caso, hemos restado 9.2 menos 9.45. Y así lo hemos hecho para todos los datos. Ahora, como nos pide que la sumatoria de estos números, nos pide la sumatoria de estos datos al cuadrado. Entonces, vamos a sacar el dato obtenido del número menos la media al cuadrado, que también utilizamos Excel para todos los datos. Ahora, nuestra fórmula nos indica la sumatoria de los números al cuadrado sobre n-1. N es el número de datos, 10 menos 1, y manualmente nos sale 0.025, que sería la varianza muestral. ¿Y la desviación estándar qué es? Sacar la raíz cuadrada de la varianza. El dato de la varianza ya lo tenemos, entonces le sacamos la raíz cuadrada, que es 1.58. Asimismo, podemos usar las fórmulas de Excel. Para rango, si tenemos que hallar el dato mínimo, el dato máximo y restamos, hallamos la mediana con la fórmula de Excel que se les indicó anteriormente, mediana de todos los datos. Ahora, para la varianza muestral, también la fórmula es var de todos los datos. Seleccionamos todos los datos y la desviación estándar igualmente es desves de los datos. Y como pueden observar, nos dan los mismos datos, lo hagamos de forma manual o utilizando las fórmulas de Excel. ¿Cómo interpretamos estos datos? Que los valores de la humedad tienen una media de 9.45%. El rango de 0.5 indica una diferencia moderada entre el lote más seco y el más húmedo. La varianza de 0.025 y la desviación estándar de 0.158 muestran que los valores están poco dispersos, lo que sugiere una homogeneidad en los niveles de humedad entre los lotes. ¿Estamos claros hasta este punto? Porque al final vamos a dejar un caso práctico donde ustedes van a tener que resolver todos estos puntos, estas medidas que se están desarrollando. Disculpe, profesora. ¿Podría dejar un poquito más de tiempo para copiar la fórmula? Porque estoy copiando. Sí, yo les puedo compartir el Excel para que lo vayan viendo. Igual acá yo les comparto las fórmulas. Sí, más que todo, repetir las fórmulas que sacó para varianza muestral y desviación estándar, ¿no? Ya. La varianza muestral viene a ser la sumatoria del dato menos la media al cuadrado. Para hacerlo más sencillo, ordenamos nuestros datos, le restamos la media que ya tenemos, que ya habíamos sacado, y este dato lo elevamos al cuadrado. Ahora, nos piden la sumatoria de todos estos datos, acá está, suma de todos los datos, sobre n-1. ¿N qué es? Es el número total de datos menos 1. Y acá nos da este resultado de 0.025. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada
de la varianza. A ver, igual ahí les dejo para que lo vayan revisando. ¿Sí lo vieron? ¿Apuntaron la fórmula? Silvana, si creo un grupo de WhatsApp para la clase y tú envías estos documentos, ¿puede ser? Sí, claro. Sí, Sí, sería acá mejor. tengo todos los ejemplos y al final también está el caso práctico para que lo desarrollen. Listo, está bien. Bueno, No, pero siga. sería, sería, ¿Perdón? Pero mira, ¿qué dijiste? si pudieran pasar primero el Excel para dar avanzar junto con el Hacer ejemplo, continuidad. Ok. el Excel. Ya. Ahora te lo comparto, Rafael, para que tú lo puedas compartir. Listo, está bien. Ya, dame un minuto. Ya está, Rafael, te pasé el Excel. Ok, un momento. A ver, me indican si seguimos avanzando. Ya lo pasé. Revisen en ese grupito que creé de WhatsApp. Ya, perfecto. Ahora tenemos la importancia de la estadística en el trabajo. Uno de los principales beneficios de la toma de decisiones informadas es la estadística. Esto nos va a facilitar la toma de decisiones, basada en datos más confiables y que tienen menos probabilidades de estar influenciadas por prejuicios o suposiciones incorrectas. Con un análisis estadístico adecuado, los responsables de tomar las decisiones pueden elegir entre diversas opciones con mayor confianza, como por ejemplo, en una empresa, si los directores de marketing quieren decidir el mejor canal para promocionar el producto, pueden analizar los datos históricos sobre las ventas de campañas anteriores. Esto les permitirá identificar los canales que tuvieron un mejor rendimiento, optimizando recursos y obteniendo mejores resultados. Ahora tenemos el análisis y control de calidad. El control de calidad es crucial para cualquier empresa que busque ofrecer productos consistentes y que cumplan con los estándares establecidos. Para esto, la estadística ayuda a monitorear y controlar los procesos productivos para garantizar que el resultado final cumpla con los requisitos de calidad. Con el uso de herramientas estadísticas, como el control estadístico de procesos, se pueden identificar variaciones en la producción que podrían comprometer la calidad del producto final.
Un ejemplo de esto puede ser que una fábrica de productos alimenticios puede utilizar un gráfico de control para monitorear la temperatura de los hornos y asegurarse de que esté dentro del rango adecuado. Si se detecta alguna anomalía, se pueden tomar medidas correctivas antes de que afecte la producción. Para optimizar los procesos es otro aspecto clave en cualquier sector. Para esto, ¿cómo nos ayuda la estadística? Nos ayuda identificando ineficiencias en los procesos operativos y a hacer ajustes para maximizar los recursos, reducir costos y mejorar la productividad. El análisis estadístico de los procesos permite detectar los puntos débiles, eliminar desperdicios y aumentar la eficiencia en general. Un ejemplo de esto puede ser una empresa manufacturera que realiza un análisis estadístico del tiempo en que se tarda en ensamblar un producto. Se puede identificar que etapas del proceso están tomando más tiempo del necesario. A partir de este análisis, la empresa podría reorganizar el flujo de trabajo o implementar nuevas herramientas para agilizar el proceso. Predicciones y planificación futura. La capacidad de hacer predicciones precisas es una de las grandes fortalezas de la estadística. Utilizando datos históricos, las empresas pueden prever lo que sucederá en un futuro bajo ciertas condiciones. Esto les permite planificar con antelación. Esto es especialmente útil en las áreas como gestión de inventarios, la demanda de productos, la producción y la contratación de personal. Como por ejemplo el ámbito de las ventas, si se analizan los datos de ventas de los últimos años, una empresa puede predecir la demanda de sus productos en diferentes estaciones del año y ajustar su producción en consecuencia para evitar faltantes o sobreproducción. Identificar riesgos. Esto se utiliza para las operaciones en las empresas. Al analizar datos históricos y patrones, se pueden identificar posibles riesgos que podrían afectar la operación de una empresa. Como por ejemplo, una empresa tecnológica observa que las fallas de su equipo de producción ocurren en mayor frecuencia en ciertos momentos del año. Pueden aplicar técnicas estadísticas para prever cuándo podrían producirse más fallas y tomar medidas preventivas. Y bueno, la mejora continua, que es identificar oportunidades para realizar las mejoras. La estadística en la industria. Esto es clave en la industria de los fertilizantes aditivos, ya que garantiza la calidad de los productos y optimiza una buena producción. Permite realizar previsiones de demanda de manera efectiva, esencial para el análisis de datos y la toma de decisiones. Asegura la calidad del producto final y la eficiencia en la producción, aumentando la satisfacción del cliente. Ahora tenemos un tema también bastante importante, que es estadística descriptiva y estadística inferencial. En este primer módulo vamos a tocar básicamente lo que es la estadística descriptiva. Luego ya se va a ver de forma más profunda lo que es la estadística inferencial. La estadística descriptiva se divide en dos ramas principales. La estadística se divide en dos ramas principales, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva se ocupa de organizar, resumir y presentar los datos de manera clara y comprensible. No busca hacer generalizaciones sobre una población más amplia, sino simplemente describir lo que ocurre dentro de un conjunto. Las características clave de la estadística descriptiva son la recolección de datos, que consiste en reunir los datos de manera ordenada, resumir los datos, utilizando medidas de tendencia central como las que ya vimos, o las medidas de dispersión, para describir los datos de manera más comprensible. Y la presentación visual, utilizando gráficos, tablas y diagramas
para presentar los datos de manera visual y facilitar su interpretación. Mientras tanto, la estadística inferencial va más allá de describir solo datos. Su objetivo es hacer generalizaciones o inferencias sobre una población más grande a partir de una muestra representativa. Permite estimar características de una población completa basándose en una muestra. Por ejemplo, uso de muestras representativas, estimación de parámetros desconocidos y realización de pruebas de hipótesis. Acá resumimos las diferencias entre ambas ramas de la estadística. Por ejemplo, el propósito de la estadística descriptiva es describir de manera clara y sencilla los datos, mientras que la inferencial es inferir o hacer predicciones sobre una población más grande. ¿Qué tipos de datos trabaja la estadística descriptiva? Con el conjunto de datos disponible. Esto quiere decir con la población. Mientras que la inferencial trabaja con una muestra representativa de la población. ¿Qué métodos puede utilizar la estadística descriptiva? Resúmenes numéricos como la moda, la media, la mediana y gráficos. ¿Y qué métodos utiliza la estadística inferencial? Estimaciones, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza. Como ejemplo, la estadística descriptiva calcula la media de ventas de fertilizantes durante un mes y en la estadística inferencial estima las ventas totales de fertilizantes en todas las sucursales basándose en una muestra de datos. ¿Cómo se aplica? En control, la estadística descriptiva se puede aplicar en control de calidad, informes de producción, análisis descriptivos de variables. Y la estadística inferencial en predicciones de demanda, pruebas de nuevos productos y encuestas de satisfacción. La estadística descriptiva es ideal para resumir y analizar los datos de manera inmediata. La inferencial, por otro lado, es fundamental para realizar generalizaciones, estimaciones y predicciones más allá de los datos actuales. Ambas ramas son cruciales en la industria de fertilizantes y aditivos, ya que ayudan tanto a entender el estado actual de la producción y la calidad de los productos como prever las tendencias futuras y tomar decisiones basadas en datos. Ahora tenemos el tema de población y muestra. En estadística, población y muestra son términos clave cuando se realizan análisis o se hace alguna inferencia a partir de datos. Es importante comprender bien estas definiciones, ya que nos van a ayudar a establecer la manera en que recopilamos los datos y cómo generalizamos los resultados. ¿Qué es una población? La población es el conjunto completo de elementos o individuos que tienen una característica común que queremos estudiar o analizar. Puede ser cualquier conjunto de objetos, personas, eventos o datos que compartan una propiedad específica. ¿Cuáles son sus características? La completitud. La población incluye todos los elementos que tienen las características de interés. No hay ningún dato que se excluya. Y el tamaño de la población puede ser finita o infinita. Finita, número limitado de elementos, e infinito, como en el caso de fenómenos continuos, por ejemplo, el número de gotas producidas por un número de proceso continuo, que no se pueden contabilizar. Ejemplo, todos los fertilizantes producidos en una planta en un año, todos los agricultores que usan fertilizantes en las empresas o todas las muestras de suelo en un área determinada. En la práctica, trabajar en una población completa no siempre es posible, debido a las limitaciones de tiempo, recursos
o accesibilidad a los mismos datos. Por eso mayormente se trabajan con unas muestras. ¿Y qué es una muestra? Es un subconjunto de la población. En lugar de estudiar a todos los elementos de la población, seleccionamos una parte representativa de esta, que nos permite hacer inferencias o generalizaciones sobre el todo. ¿Cuál es su característica? Debe ser representativa. La muestra debe ser representativa de la población, lo que significa que debe reflejar las características principales del total de la población, ya sea de manera aleatoria o mediante un método de muestreo adecuado. El tamaño de muestra es crucial. Una muestra demasiado pequeña puede no ser confiable, mientras una muestra demasiado grande puede ser costosa y difícil de manejar. La selección de una muestra debe hacerse con cuidado para evitar sesgos, preferencias sistemáticas que distorsionan los resultados. Acá tenemos, un ejemplo, tomar una muestra de 20 lotes de fertilizantes producidos durante un mes para evaluar su calidad en términos de contenido de nutrientes. Seleccionar una muestra aleatoria de 100 clientes que han comprado fertilizantes en los últimos 6 meses para realizar una encuesta de satisfacción. Diferencia entre población y muestra. Acá presentamos un pequeño resumen. Como ya les dije, la población es un conjunto completo de elementos de interés, mientras que la muestra es un subconjunto representativo de la población. El tamaño de la población es grande o a veces infinito, mientras que la muestra es pequeña y manejable, seleccionada de la población. El acceso para la población a veces es difícil y costoso para obtener los datos de toda la población, mientras que de la muestra es mucho más fácil obtener y manejar que de la población completa. El objetivo es observar todos los elementos para conocer su comportamiento, mientras que de la muestra se hace inferencias sobre la población a partir de la muestra seleccionada. Como ejemplo, tenemos todos los fertilizantes producidos en un año y en la muestra sería 100 lotes de fertilizantes seleccionados de ese año. Acá tenemos métodos de muestreo. Este tema lo van a ver más a profundidad luego también. Tenemos el muestreo aleatorio simple, donde cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Esto es ideal para evitar sesgos, como por ejemplo, seleccionar aleatoriamente 50 clientes de la base de datos de la empresa para una encuesta de satisfacción. El muestreo estratificado, la población se divide en subgrupos o estratos según las características relevantes de cada grupo y luego se seleccionan muestras aleatorias dentro de cada estrato. Por ejemplo, dividir los lotes de fertilizantes en diferentes categorías, como por ejemplo tipo de fertilizantes, y tomar una muestra representativa de cada tipo para su análisis. El muestreo por conglomerados es la población se divide en grupos naturales o conglomerados y luego se seleccionan algunos conglomerados para estudiar. Por ejemplo, seleccionamos algunas plantas de producción de fertilizantes y se estudian los lotes producidos en esas plantas como una muestra de todo el proceso de producción. Y el muestreo sistemático se selecciona una muestra siguiendo un patrón o un intervalo regular. Por ejemplo, seleccionar cada 10º cliente de una lista. O tomar una muestra de cada 10º del lote producido de la planta para el análisis de la calidad. Acá también tenemos cómo calcular el tamaño de muestra. Se tiene una fórmula para calcular el tamaño de muestra de una población grande o infinita
y de una población finita. Para eso también se ha preparado un ejemplo en Excel. Los que ya tienen el archivo pueden ir en el ejemplo 3, que es el tamaño de muestra. La fórmula para el tamaño de muestra para una población grande o infinita es n igual al valor z, que es el nivel de confianza, por la proporción esperada, por 1 menos la proporción esperada sobre el margen de error. Acá tienen la fórmula. Por ejemplo, acá estamos poniendo un nivel de confianza, o básicamente siempre se trabaja con un nivel de confianza del 95%. El valor Z, 1.96. Margen de error, el E vendría a ser 0.05. Proporción estimada, 0.5. Y nuestro tamaño de la población vendría a ser 500. ¿Qué nos dice la fórmula? Que Z al cuadrado por 0.5 por 1 menos 0.5 sobre 0.5 al cuadrado. Calculamos y nos da que nuestro tamaño de muestra es 384.16. Siempre vamos a redondear la muestra al valor siguiente. En este caso, nuestra muestra va a ser 385. Esto es para un tamaño de muestra grande o infinita. De repente no podemos o no tenemos acceso a realizar nuestra muestra con 385. Entonces, vamos a ajustar la población. A ajustar la muestra a una población finita. ¿Cuál sería esta fórmula? La muestra que ya obtuvimos, el dato de la muestra, sobre 1 más la muestra menos 1 sobre el tamaño de la población. Esto quiere decir que nuestra muestra ajustada va a ser 385, que es la muestra que sacamos al inicio, sobre 1 menos 384 sobre 500. Nuestra nueva muestra ajustada va a ser 218. ¿Alguna duda en este punto? A ver, me indican, por favor. Una consulta. Sí, claro. Lo que entiendo es que cuando hay una población grande, ¿no? Para sacar el número de muestras, se utiliza la primera ecuación, ¿verdad? Así es. Y luego se puede hacer un ajuste de ese número que sale. Mi consulta es, ¿esos ajustes se pueden hacer varias veces o solamente es permitido una vez? No, es permitido una vez, ya que ya tienes tu muestra ajustada partiendo desde la primera muestra. O sea, acá ya no podrías volver a ajustar nuevamente la muestra. Esta sería tu muestra final, que son 218. Ah, ya. Y si en caso, como usted menciona, hay veces que no se cuenta, de repente, con la capacidad de poder obtener todas esas muestras, ¿cómo se procedería en esos casos? Lo que pasa es que ya esta es tu muestra final, tu muestra ajustada. Ya no puedes reducir el tamaño de tu muestra. Lo que podrías trabajar, si es que la población es muy grande, es trabajar un muestreo estratificado, divides tu población
o un muestreo por conglomerados, que eso ya se va a ver en las clases siguientes, porque cada tipo de muestreo tiene su fórmula específica. Esto es, esta muestra es de forma general, cuando conoces una población y tienes el acceso a la muestra. Ya. Muchas gracias. Listo. Como un tema más práctico, tú entras en Google y, por ejemplo, pones cuál sería la muestra de 500 y te lo bota, ¿no? También está un tema, bueno, yo lo hago también a veces un tema más práctico y te bota el dato exacto, ¿no? Para un tema de que a veces quizás las fórmulas no las tenemos a la mano, ¿no? Entonces, también existe esa herramienta. Bueno, claro, o sea, actualmente ya tenemos muchas formas de obtener la información. Tenemos lo que es el ChatGPT, que también te ayuda mucho, pero básicamente este curso es para conocer las partes teóricas, para saber el cómo llegamos a obtener nuestras muestras o los datos que queremos obtener. ¿Alguna otra consulta? Bueno, continuamos entonces. Ahora tenemos el tema de parámetros y estadísticos. En estadística, parámetros y estadísticos son medidas que describen características de una población o de una muestra, respectivamente. El parámetro es una medida que se va a sacar a la población y el estadístico a la muestra. Ambos sirven para resumir y describir los datos y se aplican en contextos diferentes. Tienen distintas implicaciones. ¿Qué es un parámetro? Es una medida numérica que describe una característica de una población completa. Los parámetros son valores constantes en una población. Rara vez se conocen con certeza porque generalmente no tenemos acceso a toda la población. En muchos casos, los parámetros se estiman a partir de una muestra. ¿Cuáles vienen a ser sus características? Población completa. Un parámetro describe una característica de toda la población. Es constante. El parámetro no cambia, ya que se refiere a la población completa. Y es desconocido con frecuencia, ya que generalmente los parámetros son desconocidos porque es difícil y costoso de obtener datos de toda la población. Ejemplos de parámetros. Tenemos la media poblacional, que es el promedio de todos los valores en una variable de una población completa. También tenemos la desviación estándar poblacional, la varianza poblacional y la proporción poblacional. ¿Y qué es un estadístico? Un estadístico es una medida numérica que describe una característica de una muestra extraída de la población. A diferencia de un parámetro, un estadístico es calculado a partir de datos muestrales y varía según la muestra seleccionada. Sus características son una muestra representativa. Un estadístico describe una característica de una muestra que es solo parte de la población. Es variable, ya que los estadísticos
pueden cambiar según la muestra que se tome en la población. Y con respecto a la estimación, los estadísticos se usan para hacer estimaciones o inferencias sobre los parámetros de la población. Acá tenemos un resumen sobre parámetros y estadísticos. La definición ya se las comenté. El origen del parámetro se calcula a partir de la población completa y del estadístico se calcula a partir de una muestra seleccionada. El parámetro es constante, o sea, no cambia. El estadístico puede variar según la muestra seleccionada. El parámetro es generalmente desconocido y el estadístico es conocido porque se calcula directamente de la muestra. Ejemplos de parámetros. Tenemos la media poblacional, que es la sumatoria de los datos sobre el total de los datos. La desviación estándar poblacional, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los datos menos la media al cuadrado sobre n. La varianza poblacional, que es la sumatoria de los datos menos la media al cuadrado sobre n. Y la proporción poblacional, que es un elemento de la población que cumple con una característica específica, que su fórmula es la X sobre N. Tenemos otro ejemplo, los que cuentan con el Excel. Vamos al ejemplo 4. Tenemos a la empresa Agrovida, que produjo 1000 lotes de fertilizantes en marzo. Se analizó el contenido de nitrógeno de cada uno de esos 1000 lotes y se conoce la siguiente información. Del lote 1 al lote 200, el porcentaje de nitrógeno es de 11.2, del 201 al 400, el porcentaje de nitrógeno es 11.4, del 401 al 600 es de 11.6, del 601 al 800 es de 11.5 y del 801 al 1000 es de 11.3. Ya les expliqué las fórmulas de la media poblacional, la desviación estándar poblacional, varianza poblacional y proporción poblacional, donde X va a ser cada valor individual, N el número total de elementos de la población y la sumatoria. Para la media poblacional vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a identificar y ordenar los pasos. Los datos. Tenemos 200 lotes con 11.2%, 200 lotes con 11.4%, 200 lotes con 11.6%, 200 lotes con 11.5% y 200 lotes con 11.3%. Ahora vamos a multiplicar la cantidad de lotes por el porcentaje de nitrógeno. Nos va a salir 5 datos. 2240, 2280, 2320, 2300 y 2260. Ahora vamos a sumar todos estos datos que hemos obtenido y la sumatoria de los datos nos va a salir 11,400. Ya sabemos también que el total de lotes es 1000. Entonces, ahora, según la fórmula, es la sumatoria de los datos sobre n. Entonces, va a ser 11,400 sobre 1000. Este dato nos va a salir 11.4. Esta 11.4 vendría a ser nuestra media poblacional. Ahora, para la desviación estándar. Ya contamos con el valor de la media, que es 11.4. ¿Qué nos pide la fórmula? La sumatoria de X, que es el valor individual, menos la media al cuadrado. Entonces, vamos a ordenar los datos nuevamente. El valor de X es el valor obtenido
de los lotes. Tenemos la frecuencia, que es 200, y tenemos el valor X o el valor menos la media. En este caso, 11.2 menos 11.4, 11.4 menos 11.4, 11.6 menos 11.4, y así para los otros dos datos restantes. Ahora vamos a elevar la diferencia al cuadrado. El dato que hemos obtenido de X menos la media, vamos a elevarla. Menos 0.2 al cuadrado nos da 0.04, 0 al cuadrado es 0, 0.2 nos da 0.04 y así respectivamente para los otros datos. ¿Qué más nos pide la fórmula? Vamos a multiplicar la frecuencia por el dato obtenido al cuadrado, que viene a ser 200 por 0.04 es 8, 200 por 0 es 0, 200 por 0.04 es 8 y así sucesivamente. Ahora vamos a sumar todos los datos que hemos, la frecuencia que hemos multiplicado, y la vamos a dividir entre el tamaño de la población, que es 1000. Acá tenemos la fórmula, es la sumatoria de estos datos, que da 20, sobre el total de la población o el tamaño de la población, que es 1000. Para finalmente sacar la raíz cuadrada de este dato. Entonces, la raíz cuadrada de 20 sobre 1000 es 0.1414. La varianza poblacional es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, vamos a elevar al cuadrado el 0.1414 y nos da 0.02. Y para la proporción poblacional, tenemos que tiene que ser con un dato específico. Para este caso, nos dice, supongamos que 850 de los 1000 lotes son mayores o iguales a 11.3 de nitrógeno. Entonces, nuestra proporción es de 850 sobre el total de los lotes, que viene a ser 0.85. ¿Cómo lo interpretamos esto? Que la mayoría de los datos cumple con los estándares de alta calidad del proceso. Ahora vamos a continuar con los ejemplos de estadísticos. Ya sabemos que los estadísticos se van a trabajar, pero con los datos de la muestra. También tenemos lo que son la media muestral, que es el promedio de todos los valores de una variable de la muestra, la desviación estándar muestral, que es qué tan dispersos están los datos de la muestra, la varianza muestral, que es la variabilidad de los datos en una muestra, y la proporción muestral, que es la proporción de elementos de una muestra que cumplen con una característica específica. Vamos a trabajar con los mismos datos para que se vea qué tan parecidos son los datos que se han obtenido de la población con los datos que se están obteniendo de la muestra. Las fórmulas son muy parecidas. Tenemos el lote 1, que de contenido de nitrógeno es 11.2, el lote 2, que es 11.6, el lote 3, 11.4, el lote 4 de 11.3 y el lote 5 de 11.5. Donde X es cada valor individual de la muestra, N es el número de elementos de la muestra, N-1 es la corrección por grados de libertad para muestras y la sumatoria.
La media muestral es la misma, es la sumatoria de todos los datos sobre n. Identificamos y ordenamos los datos, sumamos los datos, nos da 57. El total de lotes que tenemos es 5. Entonces, según fórmula, es la sumatoria de datos sobre el total de datos. Nos da 11.4. La media muestral nos muestra el nivel promedio de nitrógeno en los lotes que analizamos. Este valor representa el centro del conjunto de los datos. Puede tomarse como una referencia para futuros lotes. Si revisamos nuestra media poblacional, también nos dio 11.4. Este dato es importante, ¿ya? La desviación estándar muestral. ¿Cuáles son los pasos? Como les comento, las fórmulas son muy parecidas, solo que acá estamos trabajando con muestras. Con nuestra media que ya hallamos, restamos 11.2 menos 11.4, nos da menos 0.2, y así sucesivamente con todos los datos. Ahora, este dato que hemos obtenido lo vamos a elevar al cuadrado. Sumamos todos los datos y lo dividimos entre n-1. Todos los datos al cuadrado nos da 0.1 sobre 4, nos da 0.025. Y a este dato le sacamos la raíz cuadrada, que es 0.1581. Para la varianza muestral, elevamos nuestra desviación estándar, que nos da 0.025. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la desviación estándar y la varianza indican que los datos están un poco dispersos respecto al promedio, lo que sugiere una buena consistencia en la fórmula del producto, ya que los valores son elevados entre sí. Ahora, para la proporción muestral, tenemos cuántos lotes tienen más de 11.3 de nitrógeno. Los lotes que cumplen con esto son 3 lotes. ¿Quiénes tienen más de 11.3? 11.4, 11.6 y 11.5. Entonces, nuestra proporción muestral es 3, que es los datos que cumplen con lo solicitado, sobre 5, que es el tamaño total de la muestra, que viene a ser 0.6. La proporción muestral señala que 3 de cada 5 lotes superan el 11.3% de nitrógeno, lo que se considera un buen indicador si ese es el umbral mínimo de la calidad. Les indicaba que la media poblacional y la media muestral ambas fueron de 11.4. Las desviaciones estándar también fueron muy parecidas. Para la media poblacional fue 0.1414 y para la muestral fue 0.1581. Estos resultados son similares porque la muestra ha sido bien seleccionada, aleatoria y representativa. Ahora les tengo algunos ejercicios y acá sí les voy a pedir que participen con estas preguntas. Van a tener 5 minutos como para leerlas y luego necesito que participen. Las preguntas son: ¿qué entienden por estadística según lo que hemos visto? ¿Cuál es la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial? Si es que pueden, dar un ejemplo. Si tuviéramos que analizar la calidad de un producto, ¿por qué sería importante saber si estamos trabajando con una población o con una muestra? En un estudio sobre la satisfacción de los clientes con un producto,
cuál sería un parámetro y qué sería un estadístico, y qué desafíos creen que se deben presentar al analizar los datos de una muestra en lugar de hacerlo con toda la población. A ver, tienen unos 5 minutos para analizar las preguntas y luego les iré preguntando según cómo están presentes. Ya tenemos las respuestas. A ver, ¿quién quiere participar o escojo según los que están acá presentes? Con el tema del concepto de estadística, bueno, es una rama de la matemática que nos permite
en este caso, poder recopilar información, en este caso, de algún, de algo que queramos medir al final, y al final esto nos permite poder tener datos para poder tomar al final decisiones que permitan ser favorables, ¿no? Al final, así en un concepto, para mí, ¿no? Para mí eso es el tema de la estadística. Sí, correcto. La estadística es justamente eso. Nos ayuda a ordenar, a analizar los datos que recogemos día con día, pero lo interesante es que no solo nos sirve para saber cuánto o cuántos, sino para descubrir patrones, hacer comparaciones y sobre todo tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones. Muchas gracias por tu respuesta. A ver, ¿quién nos responde la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial? Hola, bueno, yo puedo describir un poco la estadística descriptiva. Es aquella que describe lo que se observa de los datos, y la estadística inferencial es la que usa estos datos para predecir. Muy bien. Exacto, es perfecto lo que nos has dicho. La estadística descriptiva nos permite resumir lo que ya tenemos, como por ejemplo sacar promedios, sacar porcentajes, presentar nuestros datos en gráficos, y la inferencial va un poco más allá, nos permite hacer suposiciones o estimaciones, como lo indicaste, sobre algo más grande a partir de una muestra. Claro, por ejemplo, nos permite poder hacer proyecciones, ¿no? Proyectarnos a más adelante qué se puede realizar, o a qué podemos llegar, ¿no? Exactamente, nos permite hacer proyecciones, predicciones de lo que puede pasar también. A ver, con la preguntita 3, sobre si tuviéramos que analizar la calidad de un producto. Bueno, ahí creo que tenemos que saber si es que trabajamos con la población o la muestra, porque si es que trabajamos con la población es prácticamente el total, el conjunto, y los datos que obtengamos van a ser representativos porque está tomando todos los individuos. Y si es que estábamos trabajando con una muestra, tendríamos que ahí determinar si es que es representativo o no, si estamos tomando la cantidad de muestras idóneas, si es que estamos tomando de manera al azar para que no haya algún sesgo, y saber que si es que esa muestra va a ser, los resultados que nos brinde van a ser representativos o no. Entonces, si sabemos que estamos trabajando con una población, sabemos que los datos son representativos porque se trabaja con el todo. Y si estamos trabajando con una muestra, tenemos que saber cómo se está tomando y si es que la forma en que le hemos tomado, al final el resultado que nos va a dar van a ser representativos o no para toda la población. Así es, muy bien. Está perfecto lo que nos has comentado. Ahora, sobre la pregunta de estudio sobre la satisfacción de los clientes con un producto, ¿qué sería parámetro y qué sería estadístico? El parámetro viene a ser toda la población, y el estadístico viene a ser una parte de la población, una parte de ella. Yo creo que el estadístico sería la satisfacción del cliente, o sea, encuestada. Ahí, por ejemplo, haces un promedio de todos los resultados de cada uno de los, de los encuestados, pues. Así es. El parámetro sería
evaluar a todos los clientes, mientras que el estadístico sería evaluar a un cierto porcentaje la satisfacción de estos clientes. A ver, ¿quién nos colabora con la última pregunta? Creo que un desafío podría ser que en, en la población, perdón, una muestra puede tener cierto, ¿cómo sería la palabra? Ciertos cambios, ciertas diferencias respecto a la población. Hay factores que pueden modificar el resultado de la muestra en comparación a una población. Creo que otro desafío también podría ser una buena toma de muestra, ¿no? De toda la población para que realmente sea representativo y se pueda tomar decisiones a partir de ella, ¿no? O sea, ¿cómo calculas el tamaño de la muestra que vas a tomar? Y también el tema los márgenes de errores que tampoco sabes qué puede suceder. Exacto. Mira, en un tema así, poniéndolo al tema que nosotros vemos agronómico, por ejemplo, que hacemos trabajos en campo, con un tema práctico que me sucedió, ¿no? Por ejemplo, hacemos un tema de probar un producto quizás para ver un tema de crecimiento de fruto en limón, por ejemplo, ¿no? Y nos dicen, tienen muchachos esta media hectárea para desarrollar, hacemos una aplicación general, pero siempre tomamos unas plantas como muestra, ¿no? Porque relativamente evaluar toda la media hectárea nos tomaría prácticamente todo un día, ¿no? Que ciertamente vas a tener datos más cercanos al tema de más exactos, ¿no? Entonces tomamos una muestra, pero sucede que en la muestra que marcamos, normalmente marcamos frutos, ¿no, Oliver? Marcamos unos frutos y medimos calibre en este caso, que es lo más práctico de una de las características, porque pues podíamos ver otras cosas más, pero eso tomaría sacar análisis de repente para ver otras características, de repente organolécticas del fruto y todo lo demás. Pero en nuestra muestra se nos pierden frutos. Entonces vamos teniendo datos que nos están faltando, ¿no? Entonces ahí sucede que al tomar una muestra, a veces hay momentos que datos se pierden y eso hace que a veces así hayas hecho tu cálculo de tu población total, sacar una muestra que de repente fueron de 110 plantas y tomar unos frutos, pero se te van perdiendo, entonces como que se va perdiendo también un poco el tema de tener datos al final que nos den ese tema de poder calcular o poder proyectar o poder hacer lo que la estadística nos permite, ¿no? Entonces, por eso a veces muchos en trabajos mucho más mayores en tema de generar, por ejemplo, para los artículos, si te piden hacer poblaciones más grandes por justamente para poder no caer en ese tema, ¿no? Claro, como indican, este tema podríamos caer en el riesgo de error o de sesgo si la muestra no es realmente representativa. También una variabilidad aleatoria o que las técnicas estadísticas que se han utilizado no son las adecuadas para lo que se quiere analizar. Entonces, cuando trabajamos con muestras, hay más posibilidades de que los datos no reflejen exactamente la realidad total. Por eso es fundamental cómo se elige esta muestra. Tiene que ser una muestra representativa. Ahora, como les había comentado en un inicio, tenemos el caso práctico. Ustedes ya tienen el caso, los datos en el Excel y
tienen 7 preguntas que vamos a tener 15 minutos, 15, 30, no, 10 minutos para que desarrollen, no necesariamente, por ejemplo, para el tema de mediana, media y moda por el tiempo, pueden utilizar las fórmulas que nos da el Excel. Ahí ya tienen las fórmulas también. En 10 minutos empezamos a revisar así de forma aleatoria y también les voy a pedir que ya el archivo me pasen al WhatsApp o le pasen a Rafael o me lo pasen a mí en el grupo para revisarlos y ver si tienen algún error. Pero en 10 minutos revisamos de forma aleatoria algunas preguntas para ya ir viendo el término del día de hoy. ¿Les parece? Ingeniera, y por la premura del tiempo, porque son 7 preguntas, ¿no podrían hacer una selección de 2 personas, una pregunta, algo por el estilo, para que se concentren? No es que todos se concentren en la primera pregunta y en los 10 minutos solamente hayan contestado la primera pregunta. Sí. A ver, estaba hablando, pero estaba en mute. Córdoba, Lozano y Orlando, por favor, se concentran en la pregunta 1. Bartolo, Chiroca y Chanca en la pregunta 2. Martí Corena y Bartolo en la pregunta 3. Verónica Rojas y Marjorie Lisset en la pregunta 4. Rayo Mar y Óscar Acevedo en la pregunta 5. Rosy Quispe y Fátima López en la pregunta 6. Y Rafael Vivas, Alejandra Ramos, Berta Cecilia y Alex Espinosa en la pregunta 7. ¿Les parece bien? Disculpe, profesora. Creo que Bartolo lo dijo en la pregunta 2 y 3. Bartolo. En la pregunta, no, trabaja en la pregunta 2. Ya, está bien, gracias.
Si es que ya terminaron las preguntas, me van indicando para irlas conversando. Mm, Sí, profesora, yo soy Chanca, a mí me tocó la segunda pregunta. Ya. Justo es lo que mencionaba en antes sobre tomar muestras. Bueno, en este caso, eh, al tomar una muestra estamos pues seleccionando un subconjunto de toda la población, ¿no? Y se hace un poquito más manejable y más rápido poder obtener la data, ¿no? A poder de repente muestrear todo el campo o simplificar todo el campo demora un poco más, ¿no? Si hablamos netamente de agronomía, ¿no? En este caso. Entonces, tomar una muestra son subconjuntos representativos en una población, ¿no? Ya, muy bien. Tal cual lo has dicho, eh, se ha escogido estos 12 lotes porque trabajar con los 100 lotes sería costoso, dos, requeriría mucho más tiempo. En cambio, con esta muestra representativa, permite obtener conclusiones confiables de manera mucho más rápida, si se realiza con un método adecuado. A ver, ¿quién más ya acabó con su pregunta? La pregunta 1, la 3. Profesora, disculpe, para saber qué son 12 lotes que se deben usar, ¿se aplica alguna fórmula? Bueno, claro, se aplicaría la fórmula de la muestra, pero en este ejemplo ya nos dicen que la muestra es de 12 lotes. O sea, en este ejemplo ya nos dijeron de que se aplicó una muestra aleatoria simple y, bueno, salió 12 lotes para evaluar. Y están los datos de los 12 lotes. Disculpe, la fórmula que se empleó no las pasó. No, lo que pasa es que ya es un ejercicio dado. Nos dicen que de 100 lotes, la muestra aleatoria simple nos da 12 lotes. Solamente se va a trabajar con 12 lotes. La primera pregunta era, en este caso, ¿cuál es la población y cuál es la muestra? Tendrían que definir la población y tendrían que definir la muestra. Ahí la población es 100 y la muestra es 12, pues, ¿no? Claro. Muy bien. Sí, yo creí que teníamos que explicar con la fórmula. No, lo que pasa es que acá ya nos dan establecida el lote y, perdón, la población y nos dan establecido ya la muestra. Ah, ya está bien, gracias. Sí, gracias. A ver, al que le tocó la pregunta 3, ¿por qué creen que se escogió el muestreo aleatorio simple? Ahí están las preguntas.
El aleatorio generalmente se habla pues de toma de muestras al azar, ¿no, profesora? ¿O hay Claro, otro? al azar. Ah, Se toman las muestras al azar, pero toda la población tiene que tener la misma características. O sea, tienen que poseer las mismas características. En este caso estamos hablando del porcentaje de humedad. Entonces, toda la población tiene que tener la misma característica para poder aplicar lo que es el muestreo aleatorio simple. Es por eso que se aplica. Miss, en el tema de una vez hallado la media se redondea, porque es 9.90, pero se redondea a 10, o tal cual es 9.90. Es tal cual el dato porque estamos hablando de porcentajes. El redondeo se hace para la población. Claro, para la población. O para la muestra. ¿Ya calcularon la media, la mediana y la moda? Sí, acá están los datos, los dicto. A ver, Bueno, la mediana sale 9.85, que es el promedio de los resultados. La moda es 9.8, que es el valor que más se repite. Y la media me sale 9.88. ya, a ver. No, La al revés, al mediana, revés. Al revés salió. Sí. la mediana es el promedio, es la Ajá, suma de sí, todos los datos sobre el total. En este caso, tienes razón, es 9.88. sí, La al revés media salió. son Ajá, los datos centrales. la En este central. caso, es el 9.85. ¿Por qué? Sí, Porque los datos centrales son 9.8 y 9.8. No. sí, me confundí en rotularlo. Ya, Ya. sí, Y en es la eso. moda, tú me dijiste, ¿qué número? En la moda, 9.8. ya. Pero acá hay otros datitos que se repiten. A ver, la moda son todos los datos que se repiten. Acá tenemos 9.8 se repite 2 veces. El 10 se repiten 2 veces también. Ah, ok, ok. Sí, ya lo vi. Muy bien. Ahora, para la pregunta 5, ¿ya calcularon el rango, la varianza y la desviación estándar? Disculpe, ¿Sí? ¿puede haber dos modas? Sí. Son todos los datos que se repiten. Claro, pero en este caso, como ha mencionado, hay dos datos que se repiten igual dos Claro, veces. lo que pasa es que ambos datos se repiten 2 veces. Si de Ah, se repente por presentan ahí, las dos. claro, si por ahí de Ya, repente ya. otro 9.8, ese sería el dato que más se repite, entonces esa sería la única moda. Pero en este caso hay dos 9.8 y hay dos datos de 10. Entonces, estos dos datos serían la moda, porque son los que más se repiten. Ah, ya, entendido, gracias. La media muestral es 9.9, no 9. Miss, Mm, La media muestral vendría a ser 9.88. 38. Ah, pues Ok. no, Porque utilizando la fórmula me sale 9.90. Bueno, la fórmula del Excel, ¿no? ya. Lo que pasa es que para estadísticos sí se tiene que usar la fórmula, perdón, se tiene que trabajar de forma manual. Para lo que son parámetros y estadísticos.
¿Calculaste ya la mediana muestral? A ver, la pregunta 5, ¿ya se calculó el rango? ¿Es 0.6? No, el rango recuerden que es el número máximo menos el número mínimo. ¿Cuál es tu número máximo? ¿Qué número máximo has visto tú? En el máximo lo tengo acá, profesora, con 10.3 y el mínimo 9.7. Entonces lo he restado y me sale, porque lo he restado 0.6. Porque me está fallando el Excel, a ver. Sí, me sale 0.6. 0.8. Sí, 0.8, profesora, me sale. Sí, está bien, 0.8. No había cogido una celda. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, se me cerró el Meet desde donde estábamos. Creo que ya estamos terminando con las preguntas que faltan. Por favor, cada uno me manda al grupo su Excel o el Excel con las respuestas para irlos evaluando. Igual si es que hay alguna duda, el jueves lo revisamos, nos tomamos 5 a 10 minutos y revisamos si es que tuviesen alguna duda. Me pidieron que llame lista, por favor me
me confirman su asistencia. Córdoba Palomino, Presente, Miss. Lozano Custodio, Presente, Miss. García Zapata, Presente. Bartolo Paredes, Presente, Miss. Chiroque Vances, Presente, Miss. Chanca Jauregui, Presente. Trigueros Martí Corena, Bartolo Paredes, Presente. Verónica Rojas, Presente. Lunarejo Aguilar, Buenas noches, presente. Segura Giraldo, Buenas noches, presente. Acevedo Yaipen, Sí estuvo, se tuvo que retirar por otra clase de universidad, pero sí, sí entró. ya, perfecto. Quispe Guamán, Fátima López, Rafael Vivas, Presente. Alejandra Ramos, Presente. Cecilia Morales, Presente. Alex Espino, Si falta alguno, avísenle para agregarlo a la lista. ¿falta alguien? ¿No llamé a alguien? Silvana, yo miré hasta 2 veces en la lista. Quítala una vez. Ya lo veo y te mando la lista actualizada. Muy bien. ¿Alguna última consulta antes de cerrar ya el Meet? Bueno, entonces espero sus archivos entre hoy día, más tardar mañana antes de las 6 de la tarde para revisarlos. Y yo les voy a compartir la presentación. Se la voy a mandar al grupo. Señorita Silvana, una consulta. Sé que son varias clases, bueno, es una introducción, ha estado muy interesante retomar conceptos quizás que se nos habían olvidado de repente en el tiempo. Una consulta así, está contemplado dentro de lo que va a dictar